14 preguntas de biología tomados en el examen de admisión a la Universidad Agraria. Primera pregunta. El colesterol de los animales y el ergosterol de las plantas son derivados de una de las siguientes macromoléculas. Entonces recordemos, el colesterol es un lípido, pero es un lípido de la categoría de esteroides. Y es muy importante, ya que a partir del colesterol se va a formar otros esteroides, como por ejemplo los ácidos biliares. Por tal motivo se dice que el colesterol es un esteroide precursor. El colesterol se forma en el hígado, y es también en el hígado donde va a formar a los ácidos biliares. Estos ácidos luego van a conformar a la bilis. La bilis después se va a almacenar en la vesícula biliar y cuando sea necesario van a ser vertidos al intestino delgado en el proceso de la digestión. Por otro lado, el colesterol circula por la sangre mediante los famosos LDL y HDL, los lípidos de baja y de alta densidad respectivamente. El colesterol también está presente en las membranas citoplasmáticas de los animales, mas no en los de los vegetales. Y es importante porque te regulan la fluidez de membrana. Se dice que a más colesterol la fluidez disminuye, pero en consecuencia aumenta la estabilidad. Por tanto, la clave más adecuada es la clave 4. Siguiente pregunta. Los pigmentos rojos, azules y púrpuras de las flores se encuentran en... Para empezar, los que poseen flores son las plantas, y las plantas poseen los plastidios. Los plastidios se dividen en 3 grandes grupos: los cloroplastos, que hacen fotosíntesis, los cromoplastos, que almacenan color, y los leucoplastos, que almacenan sustancias de reserva y son incoloros. Por ejemplo, los amiloplastos almacenan almidón en una planta de papa, por ejemplo, Solarum tuberosum. En una planta de palma aceitera aparecen los oleoplastos, que almacenan aceites. Y en una planta, por ejemplo, el tamshi o la moringa, que está de moda, aparecen pues los proteoplastos en mayor cantidad, que almacenarán proteínas. Entonces, amiloplastos, oleoplastos y proteoplastos me conforman los leucoplastos, que almacenan reserva, mientras que los cromoplastos, dijimos, almacenan colores, pigmentos, y ello es responsable de la coloración de las flores, por ejemplo, y también de la coloración de los frutos. ¿Por qué es importante que una flor tenga color? Para que los insectos puedan polinizarla. Porque es importante que un fruto tenga color para que los animales puedan hacer la dispersión de semilla. Entonces los cromoplastos están involucrados ahí. Siguiente bloque de preguntas. Dice: la lignina proporciona rigidez y resistencia a la pared celular y eso ocurre pues en las plantas. Las plantas tienen lignina y les proporcionan la rigidez. También recuerda que las plantas tienen celulosa, hemicelulosa y lignina como componentes principales de su pared celular. La pared celular de las plantas se divide en pared celular primaria y pared celular secundaria, y es en la secundaria donde está presente la mayor cantidad de celulosa, hemicelulosa y lignina. También recuerda que entre célula vegetal y célula vegetal de la planta hay un canal de comunicación llamado plasmodesmo. Y entre célula vegetal y célula vegetal hay una lámina media que se encarga de unir ambas células, la famosa lámina media, que está conformada por pectina. Las bacterias, también tienen pared celular, la famosa mureína. Los animales no tienen pared celular. Los hongos también tienen pared celular, la famosa quitina. Los protozoarios no tienen pared celular. Recuerda que los protozoarios son unicelulares y el más famoso es pues el famoso Plasmodium, que causa la malaria o también llamado paludismo, que también fue pregunta ya de examen. Siguiente pregunta: la traducción para la síntesis de una proteína interviene en... Yo te recomiendo siempre en cada pregunta, ubícate primero en qué tema estás. En este caso te hablan sobre la síntesis de proteínas. Recuerda que tiene 2 etapas: la traducción, que ocurre en el núcleo,
que es donde el ADN formará ARN transferencial mediante la enzima ARN polimerasa, y durante la transcripción ocurre la formación de proteínas prácticamente, y esto ocurre en el citoplasma. Recuerda, del núcleo sale el ARN mensajero. Este ARN mensajero se dirige al citoplasma, y en el citoplasma se une al ribosoma y también al ARN transferencial que aporta el aminoácido. Por lo tanto, la clave sería la clave 3. La traducción que ocurre en el citoplasma, en los ribosomas, contiene al ARN mensajero, al ARN transferencia y también al ribosoma. No contiene al ADN. Con ello puedes descartar las demás claves. ¿Cuál de las siguientes relaciones es la acertada? Te dicen. Durante la respiración celular. La glicólisis, o también llamada glucólisis, no ocurre en la mitocondria. ¿Ocurre donde? En el citosol. El transporte de electrones ocurre donde? En la cresta mitocondrial. No ocurre en el citoplasma. El ciclo de Calvin ocurre en el cloroplasto. Es verdad. El ciclo de Calvin sí ocurre en el cloroplasto, pero el evento es fotosíntesis, y aquí me hablan de respiración celular. Por lo tanto, se elimina esta clave. La gluconeogénesis, es decir, la formación de nueva glucosa, ocurre en el citoplasma, eso es verdadero. Pero, nuevamente, ¿no? El tema es respiración celular y se elimina esta clave. Por lo tanto, te queda la 5. El ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria, eso es verdad. Exactamente donde? En la matriz mitocondrial, también llamado mitosol. Siguiente pregunta. El proyecto Genoma Humano ha desarrollado por los Estados Unidos y varios países, tiene como principal objetivo. Entonces recordemos, ¿no? El proyecto Genoma Humano tiene como objetivo principal determinar la secuencia de pares en todo el ADN. La secuencia de pares. ¿Y por qué pares? Porque, por ejemplo, si se determina la secuencia adenina, se sobreentiende por la ley de Chargaff que hay una timina opuesta. Si se determina la secuencia de una citosina, se sabe que opuesto está una guanina. Por lo tanto, yo al determinar la secuencia de pares puedo determinar todas las bases por las que está formado el ADN. ¿Correcto? Ese es en sí el objetivo del genoma humano, ¿no? Secuenciar todos los pares. Entonces la clave que vas a marcar aquí es la clave 1, ¿no? Dice identificar y secuenciar la totalidad de genes. Bueno, no es secuenciar los genes, sino los pares, ya que de allí estos estén relacionados con los genes es otra cosa distinta. Mendel cruzó guisantes y encontró que ciertos caracteres no se manifestaban en la primera generación. F1 se llama también la primera generación. A estos caracteres los llamó. Entonces Mendel cruzó guisantes y los hijos no manifestaban características de algún padre. Entonces a esto Mendel, ¿cómo lo llamó? Lo llamó carácter recesivo, porque son caracteres que no fueron vistos en la generación 1, en la primera generación. Pero recuerda que si se hace un nuevo cruce con los hijos, pues los hijos presentarán características que no se habían notado antes. El término codominante, algo que debes repasar es lo siguiente. Hay dos términos, codominante y dominancia incompleta. Codominante, por ejemplo, es cuando tú unes una flor roja con una flor blanca, y la flor que sale es una flor blanca con chispas rojas. Y por ejemplo, cuando se habla de dominancia incompleta, cuando por ejemplo juntas una flor roja y una flor blanca y la flor que sale es la flor rosada. Correcto. Entonces, codominantes es cuando ambos dominan. Por ejemplo, un gato blanco y un gato color caramelo. Entonces, el hijo, ¿cómo sale? El hijo sale un color medio marmoleado con chispas de blanco y chispas de color caramelo. En cambio, dominancia incompleta es cuando no sale ni blanco el gato, ni tampoco sale color caramelo, sino sale un color combinado.
El ejemplo más práctico es el ejemplo de las rosas, ¿no? De las flores, flor roja, flor blanca, y la flor sale ni roja ni blanca, sale rosada. ¿Ok? Eso es dominancia incompleta. Y codominante cuando ambos dominan, ¿no? Se manifiesta ambos. Es como por ejemplo un perro siberiano, ¿no? Tiene dos colores de ojo, ¿no? Porque ambos están dominando, son codominantes. Recuerda que tanto codominancia como dominancia incompleta son conceptos post-mendelianos, después de Mendel. 94. Es una proteína fibrosa, componente principal de la piel, pelo, plumas y cuernos. Bueno, esto es típico de las preguntas de la agravia, ¿no? Aquí la clave es queratina. Queratina. Proteína fibrosa, componente principal de la piel, pelos, plumas, cuernos, pezuñas y patas. La queratina, que es muy distinto a quitina, por si acaso. La quitina es un glúcido. Algo también que debo recordar lo siguiente: las proteínas en general se agrupan en dos grandes divisiones, ¿no? Las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Dentro de las proteínas fibrosas tenemos pues al colágeno, también tenemos a la queratina, a la elastina, ¿no? Y pues dentro de las proteínas globulares tenemos a las globulinas, por ejemplo, y también a las albúminas. Entonces las proteínas son dos formas, ¿no? Globulares y fibrosas. Acá hay fibroína, ¿no? La fibroína, por ejemplo, es diferente a la fibrina. Recuerda, fibroína diferente a la fibrina. La fibrina se va a encargar pues en la coagulación, mientras que la fibroína está presente, por ejemplo, en el gusano de seda y también las arañas. Con ello ellos pueden hacer su tela, ¿no? Esos hilos que pueden formar. Y recuerda, glutelina es diferente a gluten. La glutelina va a formar parte del gluten, correcto, que está presente en el trigo, por ejemplo, en el trigo. 95. Los vertebrados llamados o mal llamados animales de sangre fría han recibido esta denominación porque, entonces, un animal se llama de sangre fría porque la temperatura de su sangre depende mucho de la temperatura del medio ambiente. Por ejemplo, el ejemplo más práctico para entender esto es cuando un cocodrilo está en pleno mediodía a luz del sol, está directamente recibiendo los rayos solares, ¿no? ¿Para qué? Para hacer que su sangre obtenga la temperatura del medio ambiente. Ahí se habla de los famosos animales poiquilotermos, por si acaso. Entonces, obviamente es más complejo el tema, pero de forma sencilla podemos decir eso, ¿no? Podemos decir que los animales de sangre fría son los que dependen de la temperatura del medio ambiente. ¿O correcto? Entonces, la clave más acertada no tiene nada que ver con el sistema nervioso, tampoco con el sistema circulatorio si es doble o cerrado. Tiene que ver con la 3, ¿cierto? La temperatura de su cuerpo es regulada por el medio ambiente. Ejemplo, en muchos reptiles como el cocodrilo. También, aunque no lo crean, en insectos también ocurre eso. La temperatura de su cuerpo es normalmente fría, no tiene que ver. La piel está constantemente húmeda, tampoco no tiene nada que ver. Yo te pregunto, ¿no? ¿La piel en quién está constantemente húmeda? En los anfibios, ¿cierto? En los anfibios. ¿Por qué anfibios? Porque son de doble vida, ¿no? Anfibios, doble vida. Una vida acuática cuando son renacuajos y una vida terrestre cuando son adultos, ¿no? 96. Si usted pudiera viajar a través de la sangre del ser humano, ¿en qué células se alojaría para no asfixiarse? ¿Y de qué tipo de células tendría que protegerse? Entonces, si tú vas a viajar dentro del cuerpo humano y quieres no asfixiarte, mira, no asfixiarte es porque quieres oxígeno. Entonces, ¿qué célula tiene oxígeno? Los famosos eritrocitos. Ellos tienen oxígeno. Los eritrocitos se llaman también como glóbulos rojos, y justamente ahí tienen la hemoglobina. La hemoglobina puede captar oxígeno, entonces tú ahí puedes viajar para no asfixiarte. Los leucocitos son glóbulos blancos, no tiene que ver. ¿Y de qué tipo de células tendría que protegerse? Entonces, si yo estoy viajando dentro del cuerpo, ¿no? Y soy un extraño, ¿quién me puede atacar a mí? Los famosos glóbulos blancos, los famosos leucocitos, ¿cierto? Entonces la clave sería la clave 4.
Para no asfixiarme uso un eritrocito o glóbulo rojo, o también llamado hematíes, porque ellos pueden captar el oxígeno mediante la hemoglobina. Y de quién me tengo que proteger, quién me puede atacar, son los glóbulos blancos, llamados leucocitos, leuco de blanco. Y pues aquí el que ataca así fagocitando por excelencia son los monocitos, ¿no? Que son células blancas grandes. La 97. Si comparamos una bacteria, una levadura y un virus, observaremos que, a ver, el tamaño de la bacteria y del virus son similares. Eso es falso. La bacteria por lo general se mide pues en micras, en cambio el virus es en nanómetros, o sea, es más pequeño todavía. Entonces es falso, no son del mismo tamaño ni parecidos. Los tres poseen pared celular. A ver, la bacteria sí posee pared celular, mureína. El virus presenta pared celular. Bueno, el virus presenta una conformación en forma de cápsula, ¿no? De cápsula. No podemos decir que es pared celular. Los virus no presentan pared celular. Y una levadura tampoco, es unicelular. Los tres poseen ácido nucleico, eso sí es verdadero. Una bacteria posee su ADN es circular y es único, solamente hay uno, circular y grueso. La levadura en cambio es una célula eucariota, su ADN es lineal. Y un virus no es un ser vivo, se dice que es un parásito obligado. ¿Por qué se dice que un virus es un parásito obligado? Porque depende de tejidos vivos para poder no reproducirse, ¿eh? Porque si tú dices que se puede reproducir, los únicos que se pueden reproducir son los seres vivos. Se dice entonces que los virus se multiplican, ¿correcto? Multiplican. Y pues para ello usan tejidos, ¿no? Tejidos vivos de otros seres. Y ahí hay todo un tema porque usan la famosa cristalización, etcétera, para poder mantenerse siempre. Entonces los tres poseen pues ácido nucleico, ¿no? El virus puede tener ADN, también puede tener ARN el virus. Si tiene ARN, pues los famosos retrovirus, ¿no? Famosos retrovirus. Ya. Entonces la clave es la 3. Solo la levadura presenta pared celular. Bueno, algunos libros dicen que no tiene, ¿no? Otros dicen que sí tiene, entonces dejámoslo ahí. 5. Los tres poseen los mismos componentes, eso es falso, ¿no? Para empezar, una bacteria es procariota y una levadura es eucariota. Ahí encuentra la diferencia bien marcada. Y un virus ni siquiera es un ser vivo. Está en el nivel supramolecular el virus. Y último bloque de preguntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las evidencias biogeográficas de la evolución? Entonces me están preguntando aquí respecto a la biogeografía, ¿no? Hay una clave que te relaciona con la evolución. Recuerda que la biogeografía es una rama de biología que estudia la distribución de los seres vivos en el planeta, ¿no? De por qué en la zona tropical se encuentra, por ejemplo, el de las rocas, y de por qué en la zona de la sabana, ¿no? En ese bioma se encuentra, por ejemplo, las jirafas y todo eso. Entonces, aquí la clave más acertada es: las barreras geográficas impiden la dispersión de las especies. Entonces, si existe una barrera geográfica, por ejemplo, puede ser un río, puede ser una cordillera, puede ser que todo estaba bien y hubo un terremoto y aisló a dos poblaciones, entonces ese aislamiento geográfico va a hacer que los seres vivos que antes conformaban una sola comunidad se van a diferenciar, se van a alimentar de otro tipo de presas, van a tener otros ritmos de apareamiento, otros patrones de reproducción, etcétera. Por tal motivo que luego de muchos años, cuando estos seres vivos regresen a su origen común, ya no van a poder reproducirse. Por tal motivo se dice que se ha generado una nueva especie. A eso se llama la famosa especiación, o sea, una nueva especie, especiación alopátrica. Correcto, alopátrica, que mediante barreras geográficas
se han generado dos especies que ya no pueden reproducirse entre ellas, ¿no? Y recuerda, ¿no? Según biología, para que se diga que dos individuos son de la misma especie, tienen que tener descendencia, pero a la vez esa descendencia tiene que ser fértil. Correcto, fértil. La 99. Los principales responsables del aumento de las emisiones de CO2 que trae como consecuencia el calentamiento global en los últimos años son, recuerda, ¿no? El que causa el calentamiento global no solo es el CO2, son los famosos GEI. ¿Qué son los GEI? Gases de efecto invernadero. Entonces, hay en general hay 6 gases en general, pero cuando se cuantifica para hacer un balance equivalente, solo se utiliza el CO2. Entonces, no quiere decir que solo haya CO2 que causa el calentamiento global, sino que los 6 gases de efecto invernadero más importantes, se ha hecho cálculos matemáticos con modelos matemáticos y se ha hecho una equivalencia a toneladas de CO2 producidos. ¿Correcto? Ya. Entonces, ¿qué países son los que más contaminan o que emiten más CO2 al ambiente? Pues son los países industrializados, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes? A la cabeza me parece que todavía sigue Estados Unidos, luego está la China, el monstruo asiático, luego está también el Reino Unido, está Australia, está la India, aunque no lo puedes creer, la India es el segundo país más poblado después de China, la India. Obviamente no está Sudamérica, no están los países en vía de desarrollo, tampoco está África. Dicho sea de paso, África está sufriendo un problema severo en lo que es el suelo. Todos los suelos están degradados en África, la mayoría de suelos. Lejano Oriente, Japón y Oceanía, ¿no? Los países industrializados en general. Y la última pregunta dice: el método más adecuado para la conservación del suelo es. ¿Cuál es la diferencia entre suelo y tierra? El suelo básicamente se dice pues a los componentes que conforman la parte física, y tierra es cuando al suelo tú le agregas la parte climática, ¿correcto? Entonces, primera pregunta: retirar las malezas y arbustos que crecen espontáneamente. No, eso sería un pecado. ¿Por qué? Porque justamente si crecen malezas y arbustos, estos se están enraizando en el suelo, y cuando esa maleza y arbusto empiece a defoliarse, esa hoja va a caer en el suelo y se va a degradar y va a hacer que se recicle. Por lo tanto, va a mejorar las características del suelo, correcto, va a enriquecer el suelo. Entonces no lo debo retirar. Es más, si yo retiro las malezas y arbustos, ese suelo se va, si un día hay lluvias, la lluvia va a arrastrar el suelo. En cambio, las plantas, ya sea maleza, arbusto, van a retener las aguas y no van a permitir que se arrastre agua con tierra. Porque recuerda, el suelo está formado por una pequeñísima capita, suelo superficial, ¿no? Y eso demora cientos de años en producirse. Y eso lo demora pues cuestión de minutos en eliminarse. La 2. Repoblar las laderas en terrazas con especies arbóreas y arbustos nativos. Esa sería la clave más adecuada hasta el momento, ¿no? Analicemos las demás claves. Introducir plantaciones masivas. No, aquí es falso, ¿no? Puedes plantar, sí, pero no masivamente. Y encima te dice con árboles foráneos, o sea, fuera, ¿no? Exóticas. Y encima te dice en laderas ribereñas, cerca a los cuerpos de agua. Peor todavía. Correcto. La 4. Quemar grandes extensiones de bosque para enriquecer el suelo. Eso es lo que viene haciendo justamente ahora la agricultura migratoria, ¿no? Que obviamente la gente lo hace por subsistir, pero no hay un plan de manejo que se esté adecuando a eso. Por tal motivo la gente quema el bosque, roza el bosque, tala el bosque, siembra sus productos. Después de 3 años, cuando la tierra ya no produzca más, se van a otro lugar a hacer lo mismo. Van migrando, se dicen. De ahí se da la agricultura migratoria. Entonces quemar grandes extensiones de bosque para enriquecer, no, eso es falso. Es cierto, cuando tú quemas el bosque, el suelo se vuelve un poco fértil, y justamente ahí donde siembran las personas.
pero luego también eso se acaba. Y cuando se acaba, como el agricultor campesino no tiene recursos para comprar más abono, más, ¿cómo se llama? Fertilizantes, entonces lo que hace es migra a otra zona para seguir deforestando, quemando el bosque, ¿no? Una opción actualmente, y si está como clave, tú marcarías esa clave, es la agroforestería. La agroforestería es una estrategia donde ya no se quema el bosque, sino se siembra cultivos agrícolas y a la vez también se tiene cultivos forestales, de tal manera que el agricultor pueda obtener alimento y también pues cubierta vegetal, y en un futuro usarlo como leña para construir la casa, ¿no? Y sigue sembrando, ¿no? La agroforestería entonces es una alternativa para conservar el suelo. 5. Introducir ganado caprino para que se alimente de plantas invasoras. Eso es falso, ¿no? Es más, si tú introduces mucho ganado, ese ganado va a compactar el suelo. Compacta el suelo y las plantas no pueden crecer. Pero aparte de eso, es que estos ganados caprinos tienen una característica especial. La característica de este ganado es que cuando come no lo hace como las ovejas, ¿no? Que ellos cortan a la planta, sino que agarran en forma de ramoneo, se llama eso, agarran la planta y lo extraen de raíz, y cuando lo extraen de raíz, el suelo que está formado, que le costó cientos de años formarse, se destroza en un instante, ¿ok? Entonces la clave más cerca es repoblar laderas en terrazas con especies arbóreas y arbustos nativos que están adaptados al medio, ¿correcto? Bueno, espero que te haya ido bien en las preguntas. Eso es todo por ahora.